Muy buenas noches, distinguidos televidentes al programa Perspectiva. Tal como ha sido anunciado a través de nuestro sistema de promoción y nuestras redes sociales, tenemos como invitado para la noche de hoy al psicólogo Mario Salón, quien les garantiza un programa de muchísimo corte humano, pedagógico y sobre todo ayudar a las personas que tanto necesitan tener una orientación acerca del tema tan complejo como es la salud mental. Pero como ya es costumbre en Perspectiva, quiero darle en este momento el pase a mi gran amigo, el doctor José Jesús Ortiz, con sus tips de neurogotas, el cual les dará a ustedes un consejo sabio sobre la salud de nuestra cabeza. Después de la cefalea, el vértigo es la segunda causa de consulta más frecuente en neurología. Es la sensación o alucinación de movimiento, es decir, sentimos que todo nos da vuelta o que nosotros damos vuelta alrededor de todo. Es confundido muy frecuentemente con el término mareo, que es inespecífico y es la sensación de debilidad o desvanecencia del cuerpo o la pérdida de la relación del mismo con el entorno. También es confundido con los oscurecimientos visuales y con algunas sensaciones dolorosas e inespecíficas de la cabeza. También con el desequilibrio, que no es más que la pérdida de la base o centro de gravedad del cuerpo. Y por último, con el término vértigo psicógeno, que es una sensación de cabeza vacía o de cabeza hueca o embotamiento, que está relacionada más que todo con algunas alteraciones o trastornos del ánimo y de la emoción. Si su vértigo está acompañado de pérdida de la audición, tinnitus o zumbido, dolor o inflamación de los oídos, usted debe consultar al otorrino. Si su vértigo está, por otro lado, acompañado de cefalea, convulsiones, pérdida de la conciencia, visión doble, alteración de los movimientos oculares, parálisis facial, problemas de la deglución o problemas de la articulación del lenguaje, así como debilidad o hormigueo de alguna de las extremidades, usted debe consultar a un neurólogo. Es un gusto haberle servido hoy. Gracias, Ortiz, doctor Ortiz, Chuchu Ortiz, conocido amigo, hermano, por tus siempre oportunos comentarios. ¿Qué más puedo decir? Para mí es un honor, doctor, que nos acompañe en el programa Perspectiva la noche de hoy. Tal como se ha anunciado, pues tenemos a una persona que está marcando pautas a nivel de las redes sociales en el ejercicio de la psicología, prestando la mayor colaboración posible al público cumanés y al público de Venezuela y al público a nivel internacional sobre un tema tan importante como es la salud mental. Me refiero al psicólogo Mario Salón, quien va a compartir con nosotros una hora de transmisión en el programa Perspectiva a partir de este momento, que por cierto es en vivo. Pueden ser las consideraciones pertinentes a través del teléfono 0414-840-7088, a través del WhatsApp o mensajería de texto, y estamos transmitiendo la señal por internet a nivel mundial. Buenas noches, Mario. Gracias por aceptar la invitación y compartir esta hora con nosotros. Buenas noches, Osvaldo, y gracias por invitarme y permitirme estar en perspectiva, porque parte de la psicología también tiene que ver con esa perspectiva que cada persona tiene sobre lo que está pasando en su día a día. Parte de lo que es inclusive la salud mental tiene que ver con la perspectiva, con la visión que yo tengo de eso que pueda estar pasando, y que de alguna u otra manera cada persona tiene una particularidad que le permite identificar o ver que lo que está haciendo puede estar dentro de algunos parámetros permitidos socialmente o simplemente para él mismo, de acuerdo a lo que él haya visualizado o haya querido plantear en su vida, en su proyecto de vida como tal. Muy interesante. Nosotros antes de entrar al programa de televisión estuvimos compartiendo algunos criterios sobre nuestras ópticas desde el punto de vista de Osvaldo Pereira como abogado, docente universitario, personas, ciudadanos de esta comunidad, tu persona como profesional de psicología,
docente y comunicador social, porque tú ejerces una actividad de comunicación social. Hacíamos el punto de referencia sobre un tema que yo considero que es de vital importancia y que no solamente lo observamos que ocurre en América Latina, en Venezuela, sino en el resto del mundo, que es el tema de la salud mental, donde coincidimos de que en algunas circunstancias la salud mental no es tomada en cuenta con la jerarquía y la prestancia que corresponde, siendo un problema de Estado. La salud mental definitivamente es un elemento fundamental en el desarrollo de una sociedad de manera normal. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la salud mental? Fíjate, hablar de salud mental tiene que ver con bienestar. Hablar de salud mental tiene que ver con paz, tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con amor, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con inteligencia inclusive. Hablar de salud mental implica que físicamente pudieras estar enfermo o tener alguna condición, pero mentalmente estar con tus 5 sentidos, estar pendiente de poder ser coherente ante las situaciones que se te están presentando, ¿sí? Hablar de salud mental es un tema tan amplio, porque mucha gente piensa que salud mental es solo cuando tengo una condición o tengo una situación que me genera angustia, que me genera estrés, que me genera inestabilidad, ¿sí? Desde el punto de vista emocional. Y mucha gente no termina de entender el hecho de que por naturaleza somos seres emocionales. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos dicen, todo lo que nos hacen, genera en nosotros una emoción, la cual puede generar en nosotros una situación a nivel de salud mental agradable o desagradable. Pero te hago una pregunta, desde el punto de vista práctico de lo que es el aspecto clínico. La sociedad actual considera que debe tener mayor vinculación con el mundo de la psicología y la psiquiatría, porque durante muchísimas décadas, durante muchísimo tiempo, el tema de la psicología, el tema de la psiquiatría estaban destinados a una élite o personas que verdaderamente creían en eso cuando el resto de la mayoría de la sociedad pues simplemente no lo tomaba con la importancia debida. Hoy en día, en tu ejercicio profesional, ¿consideras de que se ha dado un paso adelante en el sentido de que el ciudadano común considera de que debe ser visto por especialistas en materia de salud mental? Sí, por supuesto. ¿Es un tabú todavía? No. De hecho, el tema de ir al psicólogo se ha convertido en varias ciudades como algo que permite que la persona esté tranquila, que la persona esté sana, ¿sí? Actualmente ir al psicólogo, yo siempre digo que es una oportunidad que se ha abierto, no solo para una élite o no solo para unas personas que tienen la capacidad o que tienen la posibilidad, la disponibilidad y la disposición de acudir. Exactamente. Ir al psicólogo implica conciencia y tener la razón de qué quiero trabajar. Tener conciencia de qué quiero trabajar al ir al psicólogo para resolver esa situación que me está generando algún tipo de inconveniente, algún tipo de inestabilidad emocional. Y de allí entonces la importancia de que mucha gente, yo me atrevería a decir que parte de los 80 o a partir de la década de los 80, 90, comienza a verse ese auge de ir al psicólogo nuevamente, de ir a terapia, de hacer terapia, no solamente con el psiquiatra, porque también antes estaba el tema de la psicología estaba enmarcado o se enlazaba directamente con la psiquiatría y no es así. Ahora, quiero hacerte una pregunta, porque tú sabes que en el ejercicio de las actividades médicas, profesionales, siempre están los mercaderes del negocio. Yo he observado con muchísima preocupación ofertas públicas a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las redes, donde personas se autocualifican de coach. Personas que son guías para unas terceras personas, cuando en realidad no tienen una preparación académica ni están calificados para ejercer ese tipo de actividad. Usted es un psicólogo que ha estudiado en una universidad que tiene una preparación específica. Correcto. Y que presta un servicio
asistencial en el área de la psiquiatría y psicología, que es tan importante en la salud mental. Pero en el caso de que nosotros observamos de que aquí todo el mundo es coach, ¿okay? Con eso hay que tener mucho cuidado. Un coach no es un psicólogo, no es un terapeuta. Un coach es una persona que te guía, una persona que te puede orientar a conseguir un objetivo en tu vida, ¿sí? Pero un coach no es un psicólogo, un coach no es un psiquiatra. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque inclusive dentro de la Federación Venezolana de Psicólogos hemos hablado un poco acerca de lo que es la injerencia dentro del área de la psicología, porque muchas personas están efectivamente promoviendo una supuesta orientación cuando no tienen la capacidad para manejar procesos emocionales que se estudian. Por eso la psicología es una ciencia. ¿Por qué? Porque hay procesos, hay materias que tú tienes que ver, hay una preparación práctica, académica, exactamente, hay una experticia, hay un elemento científico para el desarrollo de un tratamiento desde el punto de vista de la psicología. Correcto. Pero este tema que estamos abordando en estos momentos es bastante coyuntural porque las redes no tienen límites, las redes no tienen controles y la gente muchas veces cae en ese círculo vicioso de estar envuelto con una serie de personas que no tienen la calificación de vida para prestar ese tipo de asistencia. Claro, lo que pasa es que, como te lo he mencionado antes de comenzar el programa, la gente está ávida de buscar respuestas, buscar soluciones a situaciones emocionales que en la cotidianidad no sabemos cómo manejar, o mucha gente no sabe cómo manejar. Y obviamente, si aparece alguien diciéndote, bueno, tengo la lista o los 10 pasos para conseguir la salud mental, tú de una vez lo vas a tomar, sin investigar a lo mejor si esa persona tiene la preparación, tiene algunas herramientas. Pero puede haber efectos alienantes en ese tipo de claro, asesorías por supuesto, empíricas, claro, comerciales y mercantiles. Puede dejar procesos abiertos que la persona luego se puede hundir aún más dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque no fue cerrado de la mejor manera. Considero que en algunos momentos con el tema de la psicología, y vamos a comerciales porque ya mi equipo de producción me dice que debemos cumplir las pautas, el tema del mercantilismo, ¿no? Porque observamos, por lo menos en el caso de la cirugía estética, cirugía plástica, de que tenemos los asesores en estética que se encargan de hacer actos médicos, claro, con las consecuencias de lo que están haciendo. Traigo esto como una especie de símil, porque de la misma forma que un empírico inyecta biopolímeros, entre comillas, claro, aceite de coco o aceite de carro en los glúteos de las muchachas y posteriormente tienen esos grandes conflictos físicos y deterioro de su organismo, también desde el punto de vista de la psicología. Claro. La mala asesoría puede ser muy dañina. Claro. ¿Cierto? Por supuesto. Vamos entonces a comerciales. Recuerden, estimados televidentes, que el programa es en vivo. Pueden hacer todas sus consideraciones desde ya. Regresamos inmediato. Nuevamente en el aire. El programa de hoy es dedicado a la salud mental y tengo el honor de compartir esta tribuna con el psicólogo Mario Salón, quien va a prestar todos sus conocimientos para generar apoyo y asesoría a las personas que necesiten tener orientación. Cuando fuimos a comerciales, dejamos en el aire el mercadeo, el mercantilismo de los coaches, que no tienen preparación, no tienen ninguna certificación, ninguna calificación, ni ninguna legitimidad, que presentan pues apoyos de carácter de asesoría, de guía, emprendimiento, dormir mejor, llevarse bien con la mamá, etcétera, 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 por supuesto pagando una nómina. Claro. Ya eso quedó claro y se le recomienda pues al público televidente que sea muy suspicaz, claro, y que sea muy previsible a la hora de asistir a diferentes tipos de actividades de asesoría psíquica, psicológica, que no corresponden a personas que están legítimamente calificados para hacerlo. Pero como este programa es muy rápido, claro, tenemos que darle cabida a todos los temas que queremos tratar. Antes del inicio, pues tengo aquí el reporte de mi gran amigo José Jesús Berribeitia, que está en Atlanta, Georgia, que es un asiduo televidente de nuestro programa de televisión. Saludos a mi gran amigo y hermano César Cabello, que también está en sintonía. Y ustedes, estimados televidentes, pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono que está en pantalla y enviar WhatsApp o mensajería de texto. Salud mental. La salud mental es un problema de Estado.
¿ok? Que no está exento los países del primer mundo ni los países en vías de desarrollo. Es una situación verdaderamente alarmante. Hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de estar haciendo una referencia en Twitter sobre cuadros estadísticos en el caso de España, en el cual indicaba de que al cierre del año 2021, España tuvo, por concepto de violencia de género, 46 fallecimientos. Por concepto de accidente de tránsito, 1080 fallecidos por accidente de tránsito, pero por concepto de suicidio, subió la cifra a 5.000. España está marcando un incremento a nivel de suicidio. Los países nórdicos, como el caso de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, están marcando un incremento a nivel de casos de suicidio. Claro. Y nosotros en Venezuela estamos observando un incremento en el caso de suicidio. El factor del suicidio como un elemento tan complejo en la naturaleza humana, donde el ser humano atenta con su propia naturaleza, tiene diferentes tipos de orígenes psicológicos, orígenes médicos, clínicos, en el sentido de enfermedades terminales, etcétera, etcétera. Yo quisiera tener en este momento la oportunidad de consultarle a un especialista que me diga qué está pasando con el incremento de suicidios en el mundo. Fíjate, el suicidio tiene que ver con una condición de la persona, con no tener una visión, una perspectiva o creer que lo que está pasando es lo peor en su vida en este momento. No ve una luz al final del túnel, no ve una salida a lo que pueda estarle ¿Pero pasando. qué lo origina? Bueno, puede ser una depresión. Ya vamos a tocar el tema de la depresión. Un estado depresivo mayor, un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Donde la persona no ve salida o cree que, o siente que su organismo, su cuerpo y su mente no puede resolver parte del problema o de la situación que se le está presentando. Y obviamente la salida más fácil, la salida más cómoda, cómoda entre comillas, es atentar contra su vida. Pero estamos observando casos de suicidio en muchachos muy jóvenes. Claro, ¿por qué? Porque están viendo que no se ven un poco más allá sobre qué va a ser de mi vida o qué voy a hacer yo dentro de unos 5 años o qué voy a hacer con esto que me está pasando. No encuentro una solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, ir a terapia. Una puede ser. ¿Y el entorno familiar, el entorno de la amistad, el entorno de los colegios, el trabajo? ¿Qué pasa? El tema de las redes sociales nos está llevando a un aislamiento que nos corta esa interacción, esa empatía con el resto de la persona y nos vamos ensimismando hasta el punto de que perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción de la vida, perdemos la noción de que hay un mundo allí fuera del cuarto, que hay un mundo allí detrás de esa puerta que puede ayudarnos, que puede aportarnos, que puede generar soluciones ante ese episodio, ante esa situación que se nos está presentando o que se le está presentando a esa persona en ese momento. Y nosotros en Venezuela tenemos un momento determinado, el público que nos está viendo, las personas que están sufriendo un cuadro depresivo en estos momentos y están viendo el programa de televisión, ¿dónde acudir? Porque fíjate algo, hablamos del tema del suicidio. El suicidio no establece edad. Sí, por supuesto. Porque estamos observando de manera incipiente el crecimiento de la tasa de suicidio en personas muy jóvenes. Hay elementos que están totalmente cambiando la naturaleza del ser humano. Claro. Acabas de tocar el tema de las redes, que mal manejadas es una gran calamidad. Claro. Absorbente, se pierden los niveles de empatía. Cuando hubo el colapso del WhatsApp hace un año, hubo casos de suicidio. Claro. Porque hoy en día parece mentira, los jóvenes no saben interactuar de manera personal, sino a través de las redes. Correcto. Están sentados en la mesa y están con el teléfono. Y Claro, no- porque a través del teléfono podemos mentir ante la emoción que realmente estamos sintiendo.
a través de escribir, yo no puedo ver o puedo hacerle ver a otra persona de que puedo estar tranquilo o estoy feliz. Pero el ser humano se está transmutando a una realidad virtual. Claro. Porque fíjate un ejemplo, el tema de los filtros. Claro. Es decir, claro. la juventud está presente en el concepto de la belleza eterna, la juventud eterna y un miedo horroroso a envejecer. Claro, esa es una realidad. La realidad evolutiva del ser humano es que nacemos, nos reproducimos Y morimos. finalizamos nuestra vida. Exactamente. Pero con el tema de depresión, es cierto que hay ciertos niveles de indicio en el cual el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno sentimental puede detectar que existe un cuadro depresivo. Y te explico esto. Yo tengo 61 años y a lo largo de mi existencia yo he tenido de cerca personas que se han suicidado, que han sido amigos míos, y en los 3 casos que fueron cercanos a mí, ninguno manifestó ningún estado de depresión. Es decir, se maquilla la depresión, se disimula la depresión, porque la gente se queda impactada, es decir, pero ¿cómo fulano pudo atentar contra su vida si él nunca demostró que tenía ningún tipo de escenario de calamidad? No, lo que pasa es que la depresión puede ser una causa, pero el suicidio puede tener otras causas que no estén asociadas a la depresión. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Una ¿Factor enfermedad, no, una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad ¿Terminal? terminal. En estos casos no hubo enfermedad terminal. Ok. Algún problema económico. Hasta este momento, en los casos que yo conozco, se está descartado escenarios económicos, escenarios de infidelidad, escenarios de patologías, no, simplemente tomaron la decisión de suicidarse. Es decir, es un gran incógnita. Claro. ¿Por qué el ser humano, en un momento determinado, genera una decisión de suicidarse? Bueno, genera no me atrevería a decir necesidad, pero sí como que el no ver una solución o el no verle el sentido a la vida, el sentido a lo que estoy haciendo, pudiera llevarme a generar un suicidio. Usted como psiquiatra, en una consulta, como psicólogo, ante una consulta de un paciente, ¿tiene la capacidad técnica, profesional, de por lo menos presumir de que hay un elemento suicidio de una persona? Sí. ¿Cuáles son los patrones que ustedes tienen como psicólogos para determinar una posible tendencia al suicidio? Bueno, el encierro, ¿sí? El no ver más allá de lo que está pasando, el no ver la posibilidad de hacer algo más, ¿sí? de lo que estoy viendo o de lo que estoy haciendo en este momento, sino que la persona se cierra de tal forma que no hay otra salida sino que la muerte, ¿sí? Cuando la vida, y siempre lo digo, mientras podamos respirar, todo es posible. Mientras tengamos vida, todo es posible. Todo tiene una respuesta, todo tiene una forma de resolverse. Solo que para poder hacerlo debemos buscar la ayuda necesaria. Cuando me pueda llegar un paciente, afortunadamente nunca he tenido ningún paciente se ha suicidado de los que he atendido, pero sí me han llegado casos que han intentado suicidarse. La pregunta que yo siempre hago es el ¿para qué se hizo eso? ¿Sí? No el por qué, porque el por qué ya está atrás. Yo siempre hablo del ¿para qué hiciste ese intento de suicidio? Y generalmente, en algunos casos, se habla de llamar la atención. Llamar la atención a lo mejor de esa pareja, llamar la atención de ese padre, llamar la atención de ese ser querido para que me atienda. Y ven eso como una forma. Solo que los que han trascendido y han caído en esa fatalidad, obviamente no han medido esa búsqueda de atención. Y el elemento de no saber qué es lo que sucede. Yo tengo un caso de una alumna que fue una persona muy apreciada para mí, una de mis mejores estudiantes. Eso fue más o menos empezando el año 2002, 2003. Una niña que iba summa cum laude en la universidad, preciosa, de buena familia, era un ángel, tomó la decisión de suicidarse.
porque también tú ves lo que es la metodología del suicidio, porque no es lo mismo una persona que toma un arma y se dispara, que una persona que se estrangule. Claro. Porque hay una diferencia entre ahorcamiento y estrangulamiento, son dos cosas distintas. Esta persona se estranguló, es decir, ella misma con su propio peso generó una presión hacia abajo para ahorcarse. Uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasó? Y a mí ese caso siempre me llamó la atención, y por más que grupos de profesores estuvimos indagando sobre ese caso, nunca llegamos a saber qué es lo que estaba sucediendo. Claro, es que es algo, Osvaldo, que solo lo sabe la persona. Nosotros siempre vemos a la otra persona, pero ¿qué vemos? Vemos lo que la persona proyecta. No vemos lo que realmente está pasando dentro de él o de ella. No vemos lo que está pasando dentro de su hogar. No vemos lo que está pasando dentro de, a lo mejor, de su economía o dentro de sus relaciones interpersonales. No lo vemos. Vamos a comerciales que me están indicando en estos momentos las pautas. Pero como este programa es en vivo y la gente lo está viendo y algunas personas están llamando para informar que están siguiendo con detenimiento lo que estamos hablando, a esa persona que nos está viendo que en un momento determinado se siente deprimido porque las condiciones del país que han sido tan pecaminosas en las últimas 2 décadas, en las cuales se pierde la esperanza, Exactamente. se pierde la familia, se desintegra la familia, todo es mucho más difícil. Quisiera que al regreso a comerciales, tú como profesional de la psicología, pudieras darle un mensaje a estas personas que pueden estar viendo el programa de televisión y estén en un estado depresivo o haya pensado en un momento determinado en atentar con su vida. Vamos a cumplir las pautas de carácter publicitario y regresamos de inmediato. Las personas que sintonizan el programa Perspectivas por Telesol en este instante, quiero ratificar que tenemos como invitado al psicólogo Mario Salón, quien está haciendo una clase magistral sobre el tema de la salud mental que tanto problema está generando a nivel mundial. Mario, cuando fuimos a comerciales, hacía la acotación de que esa persona que puede estar viéndonos en estos momentos, que puede sentir que el mundo se le viene encima, que tiene problemas sentimentales, problemas financieros, problemas de todo tipo, inclusive problemas de carácter médico, con enfermedades sumamente graves, que están en un proceso depresivo y otras personas están pensando tomar decisiones drásticas con la continuidad de su vida. El psicólogo Mario Salón, ¿qué le dice a ese televidente que está viendo el programa de televisión? Bueno, fíjate, una de las cosas o del mensaje que yo he planteado en mis últimos 3, 4 años más o menos a través de mis redes sociales es: vamos, yo te acompaño. Y ese vamos, yo te acompaño tiene que ver con realizar ese aporte diario, realizar esa compañía a esa persona que lo necesita, a esa persona que necesita esa ayuda, ese espaldarazo, ¿sí?, que muy pocos ven o muy pocos se dan. Hemos pasado por situaciones muy difíciles a nivel social. El tema de la pandemia se ha llevado mucha gente, el tema de la pandemia ha generado una diáspora importante que ha fracturado familias, ha generado pérdidas económicas importantes y significativas que la persona hace que sienta a nivel emocional un vacío, una situación que se escapa de su gestión, que se escapa de su manejo. Y fíjate que hablo de manejo y de gestión, no hablo de control, porque a nivel emocional el control no existe. A nivel emocional hablamos de manejo, porque siempre se va a escapar algo, una sonrisa, un gesto, una mirada, una expresión, un movimiento, y eso está atado a la parte emocional. Entonces, acompañar a esa persona es lo que va a permitir que la persona se sienta un poco más a gusto, que la persona sienta el valor de que tienes a alguien que te está allí acompañando y que puedes seguir avanzando a pesar
de la calamidad o a pesar de la dificultad que efectivamente puedas tener, porque eso puede ser una realidad. Pero tengo una duda y quisiera que me la aclarara. Hemos tocado el tema de la falta de empatía que hoy en día existe a nivel de la sociedad. Por lo menos nosotros en Venezuela, gracias a Dios, el perfil del venezolano es estar pendiente del otro. Es más jovial. Es más jovial, es más terrenal. Correcto. A diferencia que más ocurre, kinestésico. Sí, a diferencia de lo que ocurre en países del primer mundo. En Estados Unidos cada quien está en su casa, en Europa cada quien está en su casa, vive en un edificio de 10 años, no sé quién es el vecino. Claro. El tema de la depresión, el caso del suicidio, haces acotación y un señalamiento expreso de lo que significa la importancia del acompañamiento y que el entorno participe en tratar de ayudar a la persona que está en ese momento pasando un trance como ese. Correcto. Pero la pregunta mía va más allá. Y aquella persona que en este momento puede ver el programa de televisión y no tenga quien le diga nada, sino usted como profesional le puede dar un consejo. ¿Qué consejo le podemos transmitir nosotros, en este caso tu persona, vaya adelante, a un televidente que tenga en este instante un proceso depresivo y que no tenga la posibilidad de contar con nadie que lo asista? Bueno, lo principal es saber que sí hay posibilidades de salir de esa depresión. La depresión se cura, la depresión se sana, pero debes tener la disposición y las ganas. Y yo puedo entender como especialista que una depresión o una persona que pueda tener depresión no tiene el ánimo, en algunos casos, para moverse, no tiene el ánimo para levantarse, pero ese momento de no poder o no querer o no levantarse, eso va a pasar, siempre pasa, ¿okay? Y siempre hay alguien, Osvaldo, a pesar de que no haya nadie, esa persona que nos está viendo se está dando cuenta de que hay alguien que puede acompañarte y pueden llamar, pueden escribir, para eso se ha creado el teléfono, para eso se han creado las redes sociales, para que esas personas que no tienen a nadie o creen no tener a nadie, porque siempre hay alguien, conectarse a través de cualquier tipo de herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay una posibilidad, siempre hay una luz al final del túnel que permite salir de esa depresión, que permite avanzar en esa situación dolorosa. Es un abismo, y la persona que está en una depresión entra en una espiral descendente donde pierde el plano de sustentación y esa persona no ve nada positivo en su vida. Pero siempre hay alguien. Y la parte de siempre hay alguien que te acompaña. Y el tema de los fármacos, desde el punto de vista del alto consumo que existe hoy en día de ansiolíticos, donde países baten récord en el consumo per cápita en Europa, per cápita de ansiolíticos. Es decir, ¿por qué hoy en día existe ese consumo tan desmedido de ansiolíticos por parte de la humanidad? Bueno, yo como psicólogo, obviamente no medico, pero sí soy partidario de que en algunos casos sí es importante ese consumo de estupefacientes, de fármacos, porque una persona, por ejemplo, que le cuesta conciliar el sueño, que no puede dormir sus 8 horas o sus 7 horas para descansar, efectivamente necesita una dosis para poder dormir, ¿sí? Una persona que no duerme... El sueño es fundamental para poder dormir. Por supuesto. Carencia de sueño genera automáticamente un descontrol desde el punto de vista psicosomático del ser humano y metabólico y de más hierbas aromáticas. Correcto. Te pregunto, ansiedad. Ansiedad. Porque es que el venezolano, fíjate, yo estuve un tiempo fuera de Venezuela, regresé, retomamos mis actividades profesionales, televisivas, la docente aún no. Pero yo converso con mi gente, mi entorno, y estoy notando, uno, escenarios depresivos común, escenarios de muchísima ansiedad. Y en un momento determinado también escenarios de anarquía en el tráfico, por lo menos. Claro. Si tú puedes calibrar una sociedad, su comportamiento cívico es a través del tráfico.
hacer una vuelta en Cumaná a nivel de tráfico, observas las cosas más inverosímiles del mundo, la forma como la gente está manejando hoy en día, independientemente que habrá más de un machango que jamás y nunca tenía capacidad para tocar un carro y está manejando un carro. Claro. Pero en el tema de la ansiedad, ¿cómo se controla la ansiedad? Fíjate, la ansiedad no es más que o exceso de futuro o exceso de pasado. De pasado. ¿Sí? Las personas ansiosas generalmente son personas que tienen miedo a lo desconocido, a lo que viene, a lo que pueda pasar. Se anticipan a esa situación que aún no ha pasado, a esa situación que va a interferir o está interfiriendo en su cotidianidad, que no saben cómo van a manejarlo y ese miedo genera más miedo aún. El pánico. Claro, y entonces a través de la ansiedad, que es ese exceso de futuro o exceso de pasado, comienzan entonces a generar en la persona reacciones físicas como sudoración, como dolores estomacales, como dolores de cabeza. ¿Buscando qué? Buscando drenar esa angustia de que no sé lo que va a pasar. Y entonces, al no saber lo que va a pasar, la persona comienza a moverse, comienza a hacer cosas que no dependen de él. Y que no dependen de él porque probablemente eso que va a pasar mañana no es tan grande como él lo está visualizando. Sí, muchas veces se magnifican. Yo sé que desde el punto de vista del conocimiento en el colectivo, esos refranes que son tan buenos, dice, si tú tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Exactamente. Y si tú tienes un problema que tiene solución, ¿para qué te preocupas? Correcto. ¿Ok? Pero la ansiedad está presente. La ansiedad tiene muchos orígenes. Claro. Muchísimos orígenes. Claro. Y Venezuela, todo lo que ha vivido, el hecho de que las personas se encuentran hoy en día sin trabajo, sin dinero, el mismo caso, y eso estamos hablando de 15 días para acá. Claro, lo que pasa aquí hubo un viernes negro hace 15 días. Eso no es más que miedo, Ajá. Osvaldo. Eso es miedo. La ansiedad es Tú miedo. notas, por el amor de Dios, en Claro. el colectivo, esa ansiedad por el tema económico. Claro, ¿qué voy a hacer? Ajá, es una inseguridad. ¿Qué voy a hacer para conseguir esto que yo necesito? Porque es que ni siquiera es que tú proyectas qué voy a conseguir, sino que simplemente que no lo consigues. Entonces son escenarios verdaderamente complejos. Ahí están llegando llamadas telefónicas. Hay una señora que dice, mi hijo sufre de depresión, a veces está bien, luego entra una tristeza, se va de este mundo, luego llora, ¿qué hago? Una señora de Caiguire. Ok, con eso hay que tener cuidado porque tiene que haber, debemos hacer una evaluación para ver si realmente es una depresión o es un episodio de tristeza ante una situación que pueda estar pasando, en este caso tu hijo. Hay que diferenciar eso. La depresión es algo más profundo, la depresión es algo más pesado, lo llamo yo, porque la depresión puede tumbar a la persona, puede limitar a una persona, mientras que un estado de tristeza sí te permite cumplir con algunas actividades cotidianas propias de la persona, mientras que una depresión te limita totalmente. Pero también existe algo en conocimiento de causa. El tema del autismo. Correcto. No sé si es que hoy en día existe un diagnóstico más preciso para determinar el autismo o es que ha aumentado el caso de autismo. Pero también hay una realidad que es cruel. ¿Dónde acude una persona que tiene un hijo con autismo? No existe por parte de la institución pública, por eso simplemente lo digo, lo ratifico y no me canso de repetirlo. El tema de la salud mental es un problema de Estado. Claro. Y no se está tomando las cosas como tienen que ser. Aquí en Cumaná. Aquí en Cumaná hay una institución que es el CAIPA, que se encarga de atender algunos casos puntuales de personas con autismo. Es una institución que, bueno, yo de alguna manera he estado apoyando, dictando talleres, dictando algunas conferencias a los padres y representantes, porque el tema del autismo es algo que yo digo afecta que siempre a toda la familia. Claro, y es algo que siempre ha existido, solo que como tú lo planteas, ahora hay una forma más efectiva o más fácil de ir al psicólogo y de diagnosticar. Porque ¿qué pasaba antes, en los 80, por ejemplo? El autismo, habían personas con autismo, pero no eran diagnosticados.
¿sí? Eran tratados como personas retraídas, eran tratados como personas que no sabían o que no fueron orientados de la mejor manera, pero eran personas autistas, solo que no fueron diagnosticados en su momento. Entonces ahora que tenemos más libertad, que tenemos más posibilidad para el diagnóstico, están aflorando. Pero ¿qué ocurre cuando te encuentras aquí con el colectivo que nos puede estar viendo una madre de familia de bajos recursos que no tiene capacidad financiera para acudir a organismos de carácter privado, tiene un niño autista y se consigue que no tiene tratamiento psicológico, que no tiene instituciones especializadas, claro, y que sencillamente está atada de manos porque el Estado no facilita algo tan delicado como es la salud mental? Claro. Una pregunta, y creo que sirva también como parte del elemento pedagógico. El espectro o las definiciones o las aplicaciones del autismo desde el punto de vista clínico. Se habla del autismo, el autismo tiene diferentes grados. Sí. ¿Qué es el autismo? ¿Qué es el Asperger? ¿Qué es un índigo? No, el autismo es la denominación general. El Asperger es un tipo de autismo. Tipo de autismo. Sí. Perfecto. Una de las cosas que quedó también señalado en nuestra promoción fueron los trastornos de conducta y los trastornos de personalidad. Claro. El tema del narcisista, el perverso narcisista que genera una patología altamente tóxica, una patología que hace daño. Eso tiene que ver con ego. Y que hay bastante literatura sobre eso, quisiéramos tratarlo. Claro. Vamos a cumplir las pautas respectivas y regresamos entonces ya en la parte final del programa, que rápido ha pasado el programa de televisión, sobre el tema de trastornos de conducta y trastornos de personalidad y las consecuencias y cómo se debe tratar. Ya regresamos. Bueno, entramos ya a la parte final del programa de televisión, muy rápido, ha pasado el programa. Antes de continuar con la pregunta que quedó en el aire sobre los trastornos de conducta y trastornos de personalidad, varias cositas aquí que tengo que darle cabida, después se me olvida. César Cabello te manda saludos y hace una pregunta. ¿Son felices los venezolanos a pesar de la situación del país? Bueno, es un concepto, el concepto de felicidad es muy amplio, ¿no? Pero sí hay mucha gente feliz, porque está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que le gusta. Sin embargo, partiendo de que la felicidad es como emoción básica, es un momento. Si los venezolanos pueden tener momentos de felicidad o tienen momentos de felicidad, por algo se han quedado, por algo siguen activos. Ya que los venezolanos siempre decían que Venezuela era un país de gente feliz. Claro. Y a pesar de todas las vicisitudes, el venezolano sigue siendo feliz, a todo le busca la vuelta, sí, a todo le busca la alternativa de poder salir adelante. Casos de trastornos de conductas y trastornos de personalidad. ¿En qué se diferencian estas dos patologías? Fíjate, la parte conductual y la parte de personalidad, yo diría que están muy relacionadas, ¿no? Porque la personalidad es lo que va a generar la conducta, ¿sí? Hay trastornos obsesivos compulsivos, hay el TOC, hay trastornos bipolares, donde la persona puede estar feliz y pasar de esa felicidad a un estado de tristeza de una forma muy brusca, muy violenta. Hay personas con trastornos de personalidad agresivos o sumisos, ¿sí? Entonces, obviamente cada uno tiene una particularidad porque genera una conducta que va en función de su propia perspectiva con respecto a esa parte de pensamiento o de lo que cree que es el deber ser o lo que él piensa sobre su vida, sobre lo que está pasando a su alrededor. Eso es básicamente la relación entre esa parte de conducta y esa parte de la personalidad como tal. A nivel de cultura general quisiera que me hablaras un poco y me explicaras qué significa el trastorno narcisista de personalidad. Fíjate, el trastorno narcisista de la personalidad tiene que ver con esa condición de yo soy la persona más importante. Yo soy la persona que tiene la razón en todo. Yo soy la persona que hace todo. El resto de la gente no hace nada. Eso tiene que ver con locus de control también.
¿ok? Y el locus de control tiene dos vertientes. El locus de control interno, que es esa capacidad de reconocer de que, bueno, de que eso que yo hice fue mi responsabilidad, eso que yo hice, asumo todo lo que pude haber hecho, mientras que el locus de control externo es, no, yo no hice nada, fuiste tú, Osvaldo. Yo choqué porque tú moviste el carro y tú generaste que yo te llegara. El caso del perverso narcisista, que es una persona que, según he leído en literatura, que tiene una característica muy propia, que se alimentan de la persona que tiene en su entorno, destruyen lo que tienen en su entorno, son personas que generan una mitomanía, son mitómanos, son personas que generan un nivel absoluto de carencia de empatía. ¿Cómo se puede tratar un cuadro clínico de una persona que sufre ese tipo de trastorno de personalidad? No, lo principal allí ¿Tiene tratamiento un caso como ese? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa? Generalmente cuando hay personas que tienen este tipo de trastorno, hasta que no hacen conciencia con esa enfermedad o con ese trastorno, obviamente no se van a dar la oportunidad de experimentar algún tipo de tratamiento. ¿Qué pasa? A lo largo del Estoy hablando de casos extremos de narcisistas tóxicos. Sí, lo que pasa que es que viene incrementándose en el transcurso de los años y son personas, como tú lo has resumido, de que son los únicos sobre los cuales gira todo el entorno. Claro, lo que pasa es donde que no admiten prueba de contrario, donde no tienen empatía, donde destruyen todo lo que tienen a su alrededor, sin importarles las consecuencias de sus actos. generalmente esas personas es en su etapa de adultez mayor cuando se dan cuenta de eso. ¿Logran darse cuenta? Claro, algunos. Otros mueren sin darse cuenta. Pero hay muchos que sí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque terminan solos. Terminan aislados. Terminan totalmente desapartados de la realidad de vida, de su entorno. Es cruel, ¿no? Pierden La familia, patología es cruel. pierden pareja, pierden hijos. Pierden hijos, sí, exactamente. Pierden todo. Y cuando tú te das cuenta de eso, ya al final del tiempo, de tu vida. Y el daño que hacen. Claro, del daño que haces no, del daño que hiciste. Del daño que hiciste. Otros sí tienen la oportunidad de darse cuenta más a tiempo y, bueno, a una edad prudente, crean la Pero conciencia. en este caso tiene que ser tratado por un psiquiatra, un psicólogo. Puede ser tratado por un psicólogo, siempre y cuando la persona se dé cuenta, haga conciencia de enfermedad. Pero hay personas que sufren esa patología que consideran que todo aquel que le diga algo es su enemigo. Exactamente. ¿Cómo puedes llegar a un tipo de entendimiento Por eso- con una persona que tenga esa patología Por eso de te- increpar todo y absolutamente todo, en el cual no permiten, ¿cómo se llama?, la interferencia o la intromisión o el consejo o la asesoría de un tercero? Por eso te planteé que muchas de esas personas no se dan cuenta a lo largo de su vida, se dan cuenta es al final, cuando ya perdieron todo. Pero todo. Tenemos los minutos finales y tenemos que darle rapidito. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno etiquetado o planteado en el DSM, en un compendio a ver, se me fue el nombre. Es un libro donde están descritos todos los trastornos mentales. En la esquizofrenia hay alucinaciones, en la esquizofrenia hay problemas emocionales, en la esquizofrenia hay problemas inclusive físicos, pero es un trastorno de personalidad. Bipolaridad. Un trastorno de personalidad. Cleptomanía. Trastorno de personalidad. Mitómano. Igual. Trastorno. Ninfómano. Igual. Todos están incluidos dentro de los trastornos que tienen que ver con la personalidad de la persona. Ahora, en tu ejercicio clínico, el psicólogo Mario Salón, aquí presente, ¿qué le puede decir a la autoridad venezolana que puede ver el programa de televisión? Vamos al caso específico del estado Sucre, la ciudad de Cumaná. De toda esa cantidad de paisanos que pueden estar viendo que tienen situaciones depresivas, casos de autismo, casos de bipolaridad, esquizofrenia,
y pare de contar, ¿a dónde acudir? Es decir, ¿tenemos nosotros en Cumaná algún tipo de apoyo desde el punto de vista de la sanidad pública para prestar ese tipo de necesidad perentoria que amerita el ciudadano? A nivel de Estado no lo hay. En el Estado Sucre no lo hay. Todos los especialistas que estamos en la parte privada y bueno, uno que otro psiquiatra que puede estar en el Hospital Universitario de Cumaná, pero realmente no es algo que tenga un peso importante. La mayoría son instituciones privadas que brindan ese apoyo de acompañamiento a las personas que asisten. Bueno, ahora estos minutos finales, ¿qué mensaje tiene el psicólogo Mario Salón sobre su trabajo, tus emprendimientos, tus anhelos, tus exigencias como profesional de la psicología? Estás haciendo una labor muy positiva a nivel de las redes, Sí. donde todo el tiempo publicas. Pues, quisiera por favor que dieras tu avatar para que te sintonicen. Quisiera saber, ya al finalizar del programa de televisión, ¿qué brinda el psicólogo Mario Salón a la colectividad? Sí, bueno, básicamente mi aporte es brindar diariamente a través de mis cuentas en redes sociales, que es @salonemocional, información que les permita reflexionar, que les permita avanzar, que les permita crecer en función de ese bienestar emocional. Son muchas las actividades que he realizado y que sigo realizando y que tienen que ver o están dirigidas a lo que es la salud mental. Hemos dado conferencias en el Teatro Luis Mariano Rivera, hemos dado conferencias a instituciones públicas y a instituciones privadas inclusive, y siempre buscando ese acompañamiento. En los últimos 3-4 años he creado un hashtag que siempre es con el que finalizo mis comentarios y mis reflexiones diarias, que es "Vamos, yo te acompaño". Y como te decía hace un momento en el programa, ese "Vamos, yo te acompaño" es, sabes que cuentas conmigo, puedes escribirme, puedes llamarme, puedes buscar esa ayuda, que yo voy a estar allí. Sí, extraordinario. ¿Cuál es tu avatar? @Salón Emocional, pegado todo, Salón Emocional. ¿Dónde das tus consultas? Yo estoy actualmente en el Centro Profesional La Copita, piso 3, oficina 31. Allí pueden escribirme. Mi número celular es el 0414-633-0240. Pueden escribirme y si están fuera de la ciudad, podemos hacer inclusive consultas online. Fantástico. Bueno, estimados televidentes, una vez más gracias por contribuir a la sintonía del programa Perspectiva. Antes de finalizar, quiero hacer 2 invitaciones. La primera, sobre una actividad que va a realizar la Cámara de Turismo del Estado Sucre este próximo sábado en el local del Centro Comercial Marina Cumanagoto, el cual pues tendremos expositores de muchísimos aspectos gastronómicos y prestaciones de servicios. Es una actividad para la cual debe contribuir hacia el engrandecimiento y la consolidación de ese aspecto turístico pequeño por ahora en escala, pero grande en sentimiento, que es ese arraigo, ese espíritu del sucrense en tratar de brindar lo mejor posible a nuestros visitantes y a nuestros coterráneos. Los invito cordialmente para que participen en las actividades previstas por la Cámara de Turismo del Estado Sucre este sábado en las instalaciones de Marina Cumanagoto durante la tarde y la noche. También mi gran amigo, hermano, asesor César Cabello me está diciendo de que se tiene previsto para la primera quincena del mes de diciembre la primera feria de emprendedores organizadas por Al Día con tu Pan y con el apoyo de Telesol a las puertas de nuestro canal como apoyo a todos los emprendedores de Cumaná. Lo promueve César Cabello y estaremos aquí en las instalaciones de Telesol la primera quincena del mes de diciembre. Es un regalo para la gente que trabaja día a día en Cumaná y la participación del talento en vivo de nuestros emprendedores. Estas cosas son las que hacen que una sociedad empiece a movilizarse, que una sociedad empiece a engranar,
hacia un aspecto de desarrollo, porque todo no puede ser mediocridad, todo no puede ser aguas negras, todo no puede ser el culto a la mediocridad y la predisposición al no. Tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte, tener noticias positivas y hacer algo positivo, porque lo positivo atrae lo positivo y lo negativo atrae lo negativo. Eso es parte de la ley de atracción y yo creo en eso porque es así. Tenemos que cambiar. De la misma forma que se invierten grandes recursos en actividades de proselitismo político, deberían intervenir los recursos pues, en la formación de las personas, en el mejoramiento de los servicios públicos, ya que la ciudad de Cumaná está bastante caótica desde el punto de vista de la vialidad. Y sobre todo, estoy viendo con mucha preocupación dos cosas puntuales. Primero, el tema relativo al tráfico en la ciudad de Cumaná, que es verdaderamente alarmante, lo que se observa todos los días en las calles de nuestra ciudad, donde personas irrespetan totalmente cualquier tipo de señalización de tránsito, hacen lo que les da la gana, y por esa es la razón que ocurren accidentes mortales en nuestra jurisdicción. Y por otra parte, estoy observando con preocupación que se está alborotando la guachafita con la delincuencia. Hasta hace unos meses atrás estábamos felices y contentos, muy pocas veces se escuchaban elementos de actos delictuales, y de unos días para acá se está alborotando el negocio. Candelita que se prende, candelita que se apaga. El hecho, y no sé si el psicólogo aquí presente, Mario, comparte mi criterio, si ha habido una de las cosas positivas que dejó la pandemia, fue que poco a poco la gente ha ido recuperando los espacios. Correcto. ¿Ok? El caso de las loterías que se hacen en la vía pública, que una vez me criticaron, yo comentaba de que eso para mí era algo positivo, porque era parte de recuperar los espacios que la colectividad perdió por la delincuencia. Claro. No podemos permitir bajo ningún concepto que se nos bochinche el negocio. Así que le pido al gobierno que se ponga los pantalones y no permita que se nos vaya de las manos el tema de la delincuencia, como ocurrió hasta hace poco, donde ni siquiera se podía tener un teléfono en la mano. Concluido el programa de televisión, pues puedo decirte, Mario, que ha sido un programa muy ameno, muy pedagógico, aprendí muchísimas cosas. Indudablemente es un tema muy amplio, el cual pues trataremos otros tópicos en futuras ocasiones. De verdad, pues te agradezco enormemente tu participación en el programa Perspectiva. Espero que hayas tenido una buena experiencia en estas instalaciones y esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias, Waldo. Y te deseo el mejor de los éxitos y ayuda al pueblo que bastante lo necesita. Gracias. Estimados televidentes, pues bueno, como siempre finalizo el programa de televisión. Con el esfuerzo de todos, hagamos de Sucre el estado ejemplo de Venezuela. Será entonces hasta la próxima semana, donde tendré como invitado a la doctora Padrino, cardiólogo clínico, quien asistirá al programa Perspectivas para dictar cátedra sobre el tema de la cardiología y ese problema tan delicado que es el tema del corazón, que existe una incidencia muy alta en problemas cardíacos por todo lo que hemos conversado. Sin más preámbulos, gracias y que tengan feliz y productiva noche.